Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a tocar este tema de la persona mayor con diabetes, manejo farmacológico y no farmacológico. La siguiente presentación es básicamente para ampliarles la idea, porque sean o no sean geriatras, van a ver una persona adulta mayor y sobre todo con diabetes. Y de esto se trata la siguiente presentación, que ustedes puedan trabajar correctamente en una buena práctica clínica con el paciente adulto mayor con diabetes. Muy bien. Le llamamos así la otra pandemia en relación a la pandemia que históricamente estamos todos viviendo. Históricamente estamos viviendo la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, pero la diabetes que mata agudamente la pandemia del coronavirus, pero la diabetes es una pandemia, como ustedes saben, es una enfermedad crónica y que mata mucho más que el coronavirus, pero poquito a poquito. Es más, por la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, cada 7 segundos se diagnostica un paciente con diabetes. Y es la última versión que tenemos a nivel mundial. En el 2019, que es la 9ª edición de la IDF, 463 millones de personas tenían diabetes y se extrapola que para el 2045, más de 600 millones de personas tendrán diabetes mellitus tipo 2. De estas, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Perdón, en el Perú. En el Perú, el estudio Perudiap, publicado ya hace unos 7 años, exactamente en el 2014, nos remarcó que 7% de peruanos tienen diabetes mellitus tipo 2 y 23% de peruanos tienen intolerancia a la glucosa o prediabetes. Esto estamos hablando del 2014. El año pasado se extrapola que hay un estudio del Ministerio de Salud donde se estima que aproximadamente 10% de peruanos tienen diabetes mellitus tipo 2. De esto, quiero remarcar cuántos peruanos con diabetes mellitus, adultos mayores, tienen diabetes mellitus, 10.6%. Y de eso se extrapola de este estudio, el estudio Perudiap. Muy bien, uno de cada cinco personas con diabetes tienen más de 65 años en el mundo, lo cual se extrapola que básicamente 136 millones de personas tienen diabetes mellitus tipo 2 y son mayores de 65 años. ¿Y por qué esto está aumentando? Sin lugar a duda, básicamente por 2 factores, por la obesidad y el envejecimiento poblacional. El Perú está envejeciendo inevitablemente, y esto no solamente es a nivel Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica y el mundo. Como ustedes pueden ver, esta transición demográfica que se ha surgido en las pirámides de población, como les he traído esta tarde, de 1950 hasta 2050, como ustedes pueden ver estos cambios de estas pirámides, y habrá más adultos mayores. Es inevitable el envejecimiento de nuestra población. Esta es una fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y esto, aunado a la esperanza de vida, actualmente en el Perú, 76 años, un poquito la brecha marca para peruanos. Perdón, acá siguen entrando, le pongo todos a admitir. Muy bien. La brecha está marcando más para los adultos mayores, dentro de estos las mujeres, y la esperanza de vida para el 2050 será de 79 años.
Veo que todos no han entrado, siguen entrando. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. La población del país está envejeciendo y esto es un reporte, como les dije, del INEI, última versión. Y como ustedes pueden ver en barras rojas, que era una población que estaba estacionaria, inclusive disminuyendo a partir de en los años 60, esto ha cambiado dramáticamente. Y para mayores de 60 años, fíjense las barras exponenciales creciendo, y también en mayores de 80 años. También esto para el 2050, más de 2.000 personas con mayores de 80 años en el Perú. No pensé que estaban ya todos adentro. Muy bien. Como les dije, es inevitable el envejecimiento en nuestro país, pero esta población adulta mayor es heterogénea, como ustedes ya habrán comprendido y aprendiendo en el curso que estamos llevando. Esta población es heterogénea y vamos a ver diferentes características clínicas de fenotipos de adultos mayores, lo cual es importante para esta enfermedad crónica que es la diabetes. Muchos me preguntarían, ¿cómo se diagnostica diabetes tipo 2 en un adulto mayor? Pues la respuesta es igual que un adulto joven. La glucemia basal en ayunas debe ser más de 126 en 2 ocasiones repetidas. Eso es diabetes. La glucosa postprandial, después de hacer un test de tolerancia oral a la glucosa, y este test, para muchos, de repente les hago recordar, en el curso de endocrinología, es 75 gramos de glucosa anhidra. A este test, a las 2 horas, debe ser más de 200 miligramos por decilitro. Y el tercer criterio para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en el adulto mayor es tener una hemoglobina glicosilada más de 6.5%. Estos son los 3 principales criterios diagnósticos para diabetes mellitus tipo 2, pero también existe un cuarto criterio, que es tener una glucosa en ayunas en cualquier momento del día. No se necesita estar en ayunas, y eso es más de 200 miligramos. Así el día anterior se haya comido una torta entera, eso es diabetes. De hecho, este criterio bioquímico debe estar avalado por síntomas de descompensación hiperglucémica, como son, y ustedes recordarán, es pérdida de peso, poliuria, muchas cantidades al orinar, polidixia, mucha sed, y polifagia. También se ve muchas veces el marcado prurito que existe, y sobre todo en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya la piel es seca, deshidratada y poco elástica. Entonces, los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 en el adulto mayor son iguales que en el adulto joven, y esos son los criterios para decir que un paciente tiene diabetes. Pero ya estamos ante un paciente con diabetes, y ante un paciente con diabetes vamos a dar una primera mirada clínica. Por ejemplo, cuando ustedes salgan al Serum o estén en su residentado, ante un adulto mayor con diabetes, van a ver muchas variables que ustedes tienen que valorar. ¿Por qué tienen que valorar? Porque es importante con estos elegir el objetivo terapéutico. Muy bien, ¿qué cosa es objetivo terapéutico? Me voy a adelantar a las siguientes diapositivas. Es el gol estándar para un monitoreo de diabetes que esté controlado o no esté controlado. El gol estándar es la hemoglobina glicosilada. Pero yo les hablaba de las variables, ¿no? Entonces vamos a ver si nuestro paciente adulto mayor usa o no usa insulina, o requiere o no requiere usar insulina. ¿Tiene o no tiene un buen estado de nutrición? ¿Está con discapacidad motriz o deambula solo? ¿Es autovalente o es dependiente? Y ahí vienen todos los criterios que ustedes han aprendido para valorar la dependencia. ¿Es un paciente que está hospitalizado, está en ULE, o está en un UGA, o está ambulatorio?
Y finalmente, todo esto nos vamos a decir, ¿es un paciente frágil o es un paciente adulto mayor con diabetes no frágil? Entonces, como ustedes verán, hay muchas variables cuando estamos ante un paciente adulto mayor con diabetes. Muy bien, muy bien. Entonces, precisamente, como yo siempre lo he repetido en las prácticas, hay que hacer la valoración geriátrica integral de nuestro paciente adulto mayor con diabetes. Y estas 4 esferas que se los he repetido a mi grupo constantemente, pues vamos a valorar la esfera funcional, vamos a valorar la esfera clínica con los diversos síndromes geriátricos, vamos a valorar la esfera social, que es muy, pero muy importante, más aún en un paciente diabético, porque vamos a ver con quién vive o vive solo, vamos a ver qué clases de interrelaciones y redes sociales tiene, si tiene actividad física o actividad mental, y a nivel de la esfera mental o cognitiva, vamos a ver si nuestro paciente tiene demencia, tiene depresión, qué trastorno conductual tenga. Muy bien, una vez que hemos hecho la valoración geriátrica integral, les traje este cuadro porque básicamente vamos a definir si nuestro paciente adulto mayor con diabetes es un adulto robusto, es un adulto mayor frágil o un paciente geriátrico o complejo llamado así para otros autores. Muchos de ustedes ya me estarán preguntando, caramba, pero si tiene diabetes, de hecho que debe ser frágil. Pues no es así. Hay pacientes adultos mayores que realmente están mejor que nosotros que no somos diabéticos, hacen deporte, bueno, antes de la pandemia estaban constantemente en los talleres deportivos, pero ahora que yo sigo viéndolos en teleconsultas, los pacientes aprendieron a hacer su rutina de ejercicios y en casa la practican, ¿correcto? Y tienen pues unas hemoglobinas glicosiladas en objetivo terapéutico. Y ese objetivo es el motivo de esta presentación. Bien, entonces en un adulto mayor robusto, ejemplo, va a ser independiente tanto para las actividades de la vida diaria como las actividades básicas de la vida diaria como instrumentales. Y para un paciente adulto mayor frágil diabético va a ser dependiente, es aquel que tiene dependencia para las actividades instrumentales, no así para las actividades básicas de la vida diaria. Es un paciente de edad avanzada y que tiene una o alguna otra patología, comorbilidad, que está compensada, ¿correcto? Y el paciente complejo, siguen entrando sus compañeros, y el paciente complejo o geriátrico es aquel paciente que tiene enfermedad crónica terminal, por ejemplo, un EPOC, enfermedad renal crónica terminal, o un cáncer, ¿no? O demencia, y tiene las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria las tiene en dependencia. Entonces, la probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos en este último clasificación de paciente adulto mayor es muy alta. Muy bien, conociendo ya estos tipos de adultos mayores, vamos a hablar específicamente de la diabetes. ¿Qué hay del adulto mayor con diabetes? Sin lugar a duda, ha sido clasificada que la diabetes es el mejor modelo para fragilidad. Y esto se debe a muchos factores que los voy a mencionar. Nuevamente, la prevalencia de diabetes en el adulto mayor está incrementándose y sabemos o creemos que muchos me han preguntado de ustedes que la diabetes en el adulto mayor es de poca frecuencia. Pues no, la diabetes en el adulto mayor está incrementándose y llegando en Estados Unidos, por ejemplo, hasta un 30% de prevalencia, y en nuestro país, como les dije, en un 10.6%, esta data dada del 2014. Muy bien, ¿y por qué es prevalente la diabetes en el adulto mayor? ¿No? ¿Por qué? Por varios factores fisiopatológicos. Fundamentalmente es porque existe un defecto en la secreción de insulina. Hay aumento a la insulinopenia. También porque existe resistencia a la insulina. Como ustedes recordarán, existe en la diabetes, en la fisiopatología de la diabetes, existe resistencia a nivel del tejido adiposo, a nivel de tejido hepático, y a nivel muscular. Pero en el adulto mayor, la resistencia a la insulina es fundamentalmente a nivel muscular.
la glucemia en ayunas está poco alterada y a veces nos confiamos con pedirle una sola glucosa en ayunas basal a nuestros pacientes. Y ahí no estamos haciendo el diagnóstico de diabetes mellitus o el despistaje, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir una glucosa postprandial, porque la glucosa postprandial es muy significativa porque está en una gran frecuencia aumentada. Esto a su vez se debe, ¿por qué? Porque hay una mayor incidencia de la sarcopenia y inactividad física en algunos pacientes. Muy bien. Este es un artículo que se lo pasé al doctor Parodi, o lo voy a pasar a la delegada, creo que no lo han subido a la plantilla, no lo han subido, pero este es uno de los artículos que quiero que lo lean. En realidad, este es de hace 2 meses, es del 8 de abril del 2021. Habla básicamente de la diabetes y de la fragilidad. Es un consenso, un consenso de expertos donde habla sobre el manejo de la diabetes mellitus en el adulto mayor. Y yo les quise traer las 2 grandes conclusiones de este paper, diciéndonos que el pronóstico de la enfermedad de la diabetes y el pronóstico y los objetivos de tratamiento para los adultos mayores con diabetes varía según la fragilidad. Varía según tenga o no tenga fragilidad el paciente adulto mayor con diabetes. Y la otra conclusión de este consenso de expertos nos dice que la hipoglucemia siempre ha sido una prioridad en el tratamiento de la diabetes, pero la hipoglucemia constituye una prioridad terapéutica por su mayor riesgo de presentar hipoglucemias graves en adultos mayores. ¿Correcto? Estos son los 2 mensajes de este artículo, pero por favor, quiero que los lean. Es muy interesante este artículo. Entonces, como ustedes verán ahí, quién tiene y quién no tiene fragilidad. Espero que muchos de ustedes prefieran, cuando sean adultos mayores, ser como el del lado izquierdo de sus pantallas, porque este adulto mayor, que sorprendentemente tiene la misma edad, uno ha hecho actividad física desde muy temprano, ¿correcto? Y los 2 son diabéticos, ¿correcto? Uno terminó con demencia. ¿Y por qué? Porque las hipoglucemias reiterativas, me estoy adelantando a las perlas de la presentación, hipoglucemias e hiperglicemias conducen también a demencias vasculares. Muy bien, entonces, para resumir este tema de fragilidad, ya ustedes lo saben perfectamente, existe un fenotipo de fragilidad que básicamente en los criterios de Friel, que está dado por una pérdida involuntaria de peso, ¿no? Una disminución de la velocidad de la marcha, el test de la marcha, recuerden, una disminución de la fuerza de presión con los dinamómetros, y cansancio o fatiga o una disminución de la actividad física. Este fenotipo de fragilidad me va a originar una mayor comorbilidad con una discapacidad. Esta conjunción de estas 2 variables terribles, la mayor comorbilidad y mayor discapacidad, me aumenta un mayor riesgo de fragilidad. En relación a esta fragilidad es que nosotros, si su paciente tiene diabetes, tenemos que ajustar las metas de tratamiento y se va a buscar el objetivo terapéutico en nuestros pacientes. Y estos son los conceptos de la Asociación Americana de Diabetes, donde nos habla publicada en enero de este año, y acá en el grupo 1, que habla de robusto o saludable, grupo 2, intermedio saludable, y grupo 3, poco saludable, nos habla de lo que ya les he comentado, la dependencia o independencia de actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, nos habla que no comorbilidad o que tiene 3 o más comorbilidades, por ejemplo, en el saludable intermedio, o en el grupo 3 que tiene enfermedades terminales, ¿no? Una condición médica o una demencia severa, por ejemplo. Pero en relación a estas características clínicas de nuestros pacientes, nosotros vamos a elegir los objetivos terapéuticos. Y básicamente nos basamos en la glucosa basal, en la glucosa antes de ir a dormir y en la hemoglobina glicosilada.
Y ahí vamos a definir otra variable, que es, su paciente usa drogas que causan hipoglucemia. ¿Cuáles son? Las insulina y los hipoglucemiantes orales, fundamentalmente las sulfonilurias, de las cuales son la glibenclamida y la glimepirida. La gliclazida en menor proporción usada en nuestro país, un poquito por los costos, pero en realidad una excelente sulfoniluria. Muy bien, en relación a eso, vamos a ver que nuestros pacientes, si tienen drogas, y me voy a referir a si tienen drogas, fármacos que causan hipoglucemia, como ya les he dicho, insulina o sulfonilurias, pues la glucosa en ayunas debe ser entre 90 a 150 miligramos si está saludable. Es un adulto mayor con diabetes saludable. Pero la hemoglobina glicosilada, fíjense, debe ser entre 7 a 7.5%. Si su paciente es intermedio saludable, la hemoglobina glicosilada debe ser entre 7.5 a 8%. Y si su paciente está poco saludable, el adulto mayor, es decir, tiene fragilidad, tiene enfermedades terminales, la hemoglobina glicosilada debe ser entre 8 hasta 8.5% permitido. Y ahí me remarco con la palabra 8.5% porque ustedes verán pacientes con enfermedades terminales en 10, en 11, en 12%. Y nosotros estamos obligados a que esta hemoglobina glicosilada baje, así nuestro paciente tenga una corta expectativa de vida. Y con eso les quiero yo más aún remarcar en este gráfico, que es una adaptación que yo le hice al anterior, un adulto mayor saludable, hemos visto que sale con sus bicicletas, menos de 7.5, un paciente con intermedio saludable, que tiene un riesgo de hipoglucemia, un riesgo de caídas, y ustedes ya saben cómo se valora el riesgo de caídas, debe tener una hemoglobina glicosilada menos de 8%, y un paciente que tiene una expectativa de vida limitada, y esto básicamente porque tiene enfermedades terminales, una falla cardíaca, un IJA grado 4, o tiene un EPOC que es dependiente de oxígeno, o una enfermedad renal que requiere diálisis, o un cáncer con metástasis, ¿correcto? Entonces, ese es menos de 8.5% de hemoglobina glicosilada. Pero aún hay más. Les quise traer esta diapositiva muy interesante de la Sociedad de Medicina, la Sociedad Española de Medicina Interna, donde nos habla todo lo que yo ya les he dicho con respecto a la hemoglobina glicosilada, pero nos dice, debemos de evitar hipoglucemias en el paciente adulto mayor con diabetes. Contundentemente se debe evitar hipoglucemias y también hiperglicemias. Estamos prohibidos de que nuestro paciente tenga una glucosa más de 200 miligramos y sobre todo con síntomas de descompensación que ustedes ya lo saben. Entonces, en rojo lo puse ahí, ni una sola hipoglucemia, es decir, ni un solo valor de menos de 70 miligramos por decilitro, es nuestro deber, y es importante para eso formar, educar a nuestros pacientes, a la familia y al cuidador, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Este algoritmo nos dice, en el adulto mayor, me estoy adelantando también un poquito, las drogas de elección serían insulinos de acción basal o lenta, que ya vamos a ver cuáles son, o los inhibidores de la DPP4. Muy bien. Sabemos perfectamente que las complicaciones aumentan con la edad y eso es fundamental. Sabemos perfectamente. Por eso que es importante tener el cuidado de la hemoglobina glicosilada. Muchos cuidadores y familia me dicen, pero carambas, ya ha vivido, ya tengo 20 años con diabetes, pero tengo 60 años, ¿no? O sea, la diabetes le dio a los 40 años. Pero las complicaciones aumentan mucho más con la edad, con los síndromes geriátricos aún. Y entonces, en su mano izquierda de su pantalla, pueden ver las complicaciones cardiovasculares en pacientes mayores de 65 años
por diferentes estatus. En barras azules, los que son diabéticos, y en barras amarillas, los que no son diabéticos. Y claramente pueden ver que el paciente con diabetes tiene mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, los MACE, que ahora los conocemos, eventos adversos cardiovasculares mayores, infarto de miocardio, ACV no fatal, y como pues ustedes pueden ver acá, por ejemplo, no sé si ven mi cursor, enfermedad coronaria, aterosclerótica, falla cardíaca, infarto, ¿correcto? Muy bien. Y a su mano derecha pueden ver según en barras rojas mayores de 75 años y en barra blanca mayores de 65 años. Y ustedes pueden ver que a mayor edad, mayor incidencia de complicaciones por la diabetes. Es importante, entonces, que nuestro paciente adulto mayor tenga control de la hemoglobina glicosilada, el control de la glucosa, y glucosa no solamente es glucosa basal, el control de la diabetes es glucosa basal, glucosa postprandial, hemoglobina glicosilada, y ya Monnier en el 2008 dijo, no señores, también existe la tetrada del control y agregó la variabilidad glicémica, es decir, hipos, hiper, y eso está contundentemente asociado a la demencia y a la enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones en el tratamiento de la diabetes? No solamente es un pequeño dolor o una angustia o una ansiedad que algunas veces les ha dicho a nuestros pacientes adultos mayores, un dolor de cabeza, y lo peor de todo es que ellos no saben qué es lo que les está sucediendo, o una tendencia al llanto, y no saben, creen que están ansiosos, deprimidos, o tienen otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede, pues nuestros pacientes están haciendo hipoglucemia, y la hipoglucemia es la principal complicación del tratamiento de la diabetes, y mucho más en nuestros adultos mayores, que como lo han visto, estamos prohibidos de solamente, así sea, hacer un evento de hipoglucemia. Entonces, este es un reporte del ISCA que les quise traer porque es interesante. Cuando un paciente entra a Medicare es una de las grandes datas de base de Estados Unidos, de las más grandes de Estados Unidos, y cuando Lista hizo el análisis de las admisiones por hipoglucemia, según el grupo etario, fíjense lo que encontró en rojo, mayores de 85 años, fue el grupo que mayor admisión tenía a una sala de emergencia por hipoglucemia, y en realidad todos eran mayores, adultos mayores. Entonces, por favor, cuidado con las hipoglucemias en el tratamiento de nuestros pacientes, estar al vigilante de eso. El mayor riesgo de hipoglucemia, entonces, no solamente es por el tratamiento, sino también por un efecto fisiológico, es porque existen unas respuestas fisiológicas adaptativas alteradas, ya está alterada, porque el sistema neurovegetativo autonómico está alterado por un mal control de la glucosa a lo largo de los años, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento de la hipoglucemia, no hay un reconocimiento de los niveles bajos de glucosa y a las comorbilidades. Entonces existe también esto ayuda porque ya el paciente muchas veces tiene una pérdida cognitiva, un deterioro cognitivo funcional, y que por supuesto interfieren con una rápida identificación de que el paciente está diciendo hipoglucemia, y por lo tanto que la familia o el propio paciente no actúe apropiadamente ante un evento de hipoglucemia. Este es otro artículo interesante de CIRCAR que me interesa que lo lean. Hizo una revisión de la hipoglucemia en los adultos mayores, y él expuso en este artículo que existen respuestas fisiológicas normales, como les estaba diciendo, pero estas se ven alteradas con la edad. Por ejemplo, existe una disminución del glucagón. El glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina. Existe una disminución de la secreción de epinefrina y de norepinefrina,
la que nos da los síntomas de alerta, nerviosismo, sudoración fría, eso ya existe esta disminución en los pacientes adultos mayores. Existe una disminución, como les decía, de la habilidad de reconocer los síntomas de hipoglucemia, ¿no? Y algo fundamental que también olvidamos, existe una pérdida de la elasticidad arterial y que resulta en un compromiso de la perfusión a nivel cardíaco y a nivel neurológico. Entonces, hipoglucemia, por favor, no solamente es taquicardia, una sensación de hambre, visión borrosa, irritabilidad, dolor de cabeza, sudor, temblor frío en las manos, ¿no? No solamente es eso. Hipoglucemia significa síndromes geriátricos que les voy a mencionar, pero no quería pasar a esa sin remarcar en la dificultad que existe reconocer la hipoglucemia en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los síntomas a veces, muchas veces son no específicos, son inespecíficos. Existe un fácil error al diagnóstico porque el paciente va a emergencia y lo toman como un ACV, como un TIA, como un vértigo o un disturbio visual. Lo malinterpretan también nuestros colegas como síntomas relacionados a demencia, ¿no? Agitación, alteraciones del comportamiento, o una presentación atípica, por ejemplo, de delirio, ¿no? Una mal diagnóstico, ¿correcto? Y también una inconsciencia o un poca precaución, porque debido al que los síntomas, la neuropatía autonómica vegetativa ya está alterada, así como existe retinopatía, gastroparesia, neuropatía vegetativa también está alterada. Entonces, los pacientes con demencia, peor aún, son incapaces de comunicar lo que están sintiendo o los síntomas que producen, por eso que hay que conocer bien a nuestro paciente. Los factores de riesgo para hipoglucemia, ya se los he mencionado, pero quiero remarcarlo, esto que nunca se lo olviden, el adulto mayor tiene mayor riesgo de hipoglucemia, la comorbilidad, la polifarmacia, hay varios fármacos que incrementan el riesgo, si sobre todo estamos usando agentes hipoglucemiantes, por ejemplo, la aspirina, ¿no? La insuficiencia renal, porque baja la tasa de filtrado glomerular y nos hace proclive a que nuestros pacientes adultos mayores presenten hipoglucemia, el daño hepático, el deterioro cognitivo, el ingresos hospitalarios recientes, ¿no? Porque se quedan en menor ingesta de carbohidratos, ¿no? El tratamiento con, como ya les he dicho, con insulina o con sulfonilurias, las enfermedades agudas interrecurrentes y alteraciones en las respuestas regulatorias, como les he mencionado. Entonces, hipoglucemia no solamente son estos síntomas de sudoración, de confusión, de mareos, de dolor de cabeza, sino hipoglucemia es el aumento de la comorbilidad. ¿Por qué? Porque nos dan caídas, fracturas. ¿Cuándo no hemos visto un paciente postrado en cama porque se cayó, porque hizo un evento hipoglucémico? Eso es hipoglucemia, caídas, fracturas de cadera. Hipoglucemia también es, como les he dicho, deterioro cognitivo, demencia, coma, convulsiones. Hipoglucemia es isquemia, infarto, arritmias cardíacas y muerte súbita. Eso es hipoglucemia. Y acá les traigo este estudio publicado ya hace unos años en el Diabetes Care, el estudio de veteranos, el estudio BAT, donde claramente nos habla, y acá hipoglucemia es inflamación. Fíjense todos estos malos de la película que se han hecho famosos, mucho más famosos en esta tormenta de citoquinas por la pandemia COVID, la interleuquina 6, la proteína C reactiva. Hipoglucemia es mayor inflamación, hipoglucemia es alteraciones de la coagulación, hipoglucemia es disfunción endotelial. Hipoglucemia, sin lugar a duda, es una alteración de la respuesta simpatoadrenal que nos va a originar anormalidades en el ritmo cardíaco, por ejemplo, una muerte súbita, y anormalidades en el consumo de oxígeno y mayor cambios hemodinámicos. El estudio BAT ya hace unos años nos dejó esta enseñanza, que la hipoglucemia, que el evento hipoglucémico tiene mayor predicción de muerte cardiovascular
que inclusive un evento cardiovascular previo. Interesante conclusión que nos mascó el estudio BAT, el estudio de veteranos. Muy bien. Yo creo que estamos ya terminando, pero no quiero dejar bien clara esta idea de hipoglucemia y fragilidad. Y ustedes en los cajones naranjas pueden ver todas las causas que me pueden ocasionar hipoglucemia, todas estas variables. Y esta hipoglucemia, pues, ¿qué me va a originar? Disminución en la adherencia, deterioro cognitivo, pérdida de peso, caídas, disminución de las actividades básicas de la vida diaria, fundamentalmente me va a originar un paciente frágil. Y un paciente frágil es un paciente que es el círculo vicioso, incremento del riesgo de hipoglucemia, un paciente que probablemente lo tengamos que institucionalizar y que aumenta la discapacidad, la morbilidad. Por lo tanto, el manejo de la diabetes en el adulto mayor es un gran desafío porque tenemos que valorar todos estos factores de riesgo, ahí lo ven la hipoglucemia, tenemos que valorar los síndromes geriátricos, perfectamente los conocen, y que me va a originar incremento de la mortalidad, discapacidad, mucho más con esta hipoglucemia. Después de haber hecho esta valoración geriátrica integral, el BGI, que siempre les digo, nunca se olviden, bueno, vamos a elegir nuestro objetivo terapéutico, pero la guía de la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes, nos dice, por favor, las metas de cuidado son prevenir las complicaciones, y lo pone muy marcado, optimizar calidad de vida. Y ya la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, pone a optimizar calidad de vida porque vamos a vivir más. La expectativa de vida está cada vez más. Vamos a vivir más, pero ¿cómo vamos a vivir? Tenemos que dar calidad de vida a nuestros pacientes. Y la ADA nos dice, evalúe las características claves del paciente. En este caso, tiene riesgo de hipoglucemia, es un paciente frágil, ¿no? Tiene falla renal, tiene falla cardíaca, tiene desnutrición, y de acuerdo a una decisión compartida, acuerde un plan de manejo, paciente, médico y familia, en este caso, con mucha más razón, y así implemente y monitoree un soporte constante, para así revisar y acordar constantemente el plan de manejo y así evitar la inercia médica. La inercia médica porque su tratamiento debe ser revisado mínimo cada 3 meses, y eso depende de cada paciente. El paciente debe ser individualizado, personalizado en su tratamiento. Y estas son las guías de la Asociación Americana de Diabetes, y como ustedes verán, en primer orden siempre está la metformina. La metformina es piedra angular, y piedra angular en el tratamiento, y nos dice, existen indicadores de alto riesgo. ¿Y cuáles son los indicadores de alto riesgo? La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la falla renal o falla cardíaca. Y por el otro lado, si su paciente no tiene estos indicadores de alto riesgo, pues siga estos 3 casilleros. Acá les voy a decir, si su paciente, las guías, según los ensayos clínicos de seguridad cardiovascular, que en esta última década, pues nos hemos llenado en el campo de la diabetología de ensayos clínicos de seguridad cardiovascular, porque la FDA en el 2008 dijo, no va a haber ningún fármaco que no se comercialice si no demuestra seguridad cardiovascular. Y así, si su paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues la droga de elección serían los análogos de GLP-1. Y si tiene falla cardíaca o enfermedad renal, la droga de elección son los inhibidores de SGLT2. Pero ahí lo dejamos en stand-by porque ahí viene el siguiente comentario en la diapositiva siguiente. Pero si su necesidad imperiosa es minimizar hipoglucemia, como es en el paciente adulto mayor diabético, y sobre todo si es frágil, pues la droga de elección serían los inhibidores de la DPP4. ¿Correcto? Muy bien, entonces les quise traer este algoritmo de la Sociedad Española de Medicina Interna, donde nos habla todo lo que les he explicado en la anterior, que habla los americanos, la Sociedad Americana de Diabetes, pero nos dice, si su paciente tiene más de 75 años y tiene ausencia de fragilidad, puede usar inhibidores de SGLT2, puede usar análogos de GLP-1 como dulaglutide y liraglutide que tenemos en el Perú,
O puede usar inhibidores de la DPP4, que sería la droga de elección en en los adultos mayores. Perdón, ¿como cuál? Como cita, lina y saxaglitina. Pero si su paciente tiene fragilidad, ¿no? La droga de elección son los inhibidores de la DPP4. Y si usted tiene que minimizar el riesgo de hipoglucemia, la droga de elección son los inhibidores de la DPP4. Muy bien. Según este algoritmo, entonces vamos a pasar al tratamiento y el no farmacológico quiero ser muy sucinta porque se basa en 3 variables. La educación. Nunca demos un tratamiento farmacológico a un paciente diabético y mucho menos a un diabético adulto mayor si no educamos sobre la enfermedad y sus complicaciones y el monitoreo al paciente, a la familia y al cuidador. El régimen de alimentación, ¿no? Y sobre la actividad física, que es muy indispensable, y eso también ustedes son expertos, de acuerdo al grado que tenga, si es frágil, no es frágil, y el BB-Frame nos ayuda mucho. Muy bien, entonces, acerca del tratamiento farmacológico, vamos a hablar sobre las sulfonilurias, y como les dije, la gran desventaja de esta familia terapéutica es el alto riesgo de hipoglucemia, y sobre todo si usamos glibenclamida. Este es mucho menos con la glimepirida y gliclazida. De hecho, siempre es importante titular y la educación. La gran ventaja de esta familia es la gran experiencia que tiene en el mundo, más de 70 años usando. La metformina tiene también gran experiencia, cerca de 60 años usándola en el mundo, no produce hipoglucemia, pero la gran desventaja y que nos compete a todos los que trabajamos con adultos mayores es la deficiencia de vitamina B12, que como ustedes sabrán, muy importante vitamina, porque está asociada altamente a la complicación de la neuropatía, a la complicación de demencia y deterioro cognitivo. También no se puede usar, se puede usar en enfermedad renal crónica, pero ojo, por debajo de 30 está proscrita y por debajo de 45 habría que reducir la dosis al 50%. Con la familia de las tiazolidinionas, que solamente en nuestro país, en el mundo, nos queda la pioglitazona, en realidad no se debe de usar en pacientes adultos mayores porque tiene un alto riesgo de retención de líquidos, aumenta el riesgo de fracturas, ¿correcto? Y nuestros pacientes pudieran tener falla cardíaca en grado 1 o 2, que no es objetivable si no somos minuciosos, y grado 3 y 4, sin lugar a dudas, no podemos usar, ¿correcto? Muy bien. Y acerca de los análogos de GLP-1, sin lugar a duda, la gran desventaja son los síntomas gastrointestinales, náuseas, fundamentalmente náuseas. ¿Por qué? Y si nuestro paciente tiene neuropatía autonómica, pues va a ser mucho más. Muchos de nuestros adultos mayores también tienen colon irritable o enfermedades autoinmunes como Crohn. Entonces, no estaría muy indicado este análogo de GLP-1, que sin lugar a duda ha demostrado contundentemente con los estudios LEADER que disminuye los eventos adversos cardiovasculares mayores, que disminuye los eventos cardiovasculares mayores, que disminuye la albuminuria, ¿correcto? Por eso que no quiero seguir dando hincapié que el tratamiento es personalizado, individualizado. Acerca de los inhibidores del SGLT2 que salieron al mercado en el 2006, pues sin lugar a duda tiene este riesgo de hipotensión, mareos, deshidratación en nuestros pacientes adultos mayores. Hay que tener mucho cuidado y la asociación de diuréticos tipo ASA como furosemida y las infecciones genitales urinarias cuando no se da una correcta educación, que como ustedes estarán escuchando, la educación es muy, muy importante, pero tiene la gran ventaja que ha demostrado contundentemente que disminuye los eventos adversos cardiovasculares mayores y sobre todo disminuye el riesgo de falla, de hospitalización por falla cardíaca y disminuye mejora la enfermedad renal crónica, la protección a nivel renal.
Sobre la familia elegida para nuestros adultos mayores diabéticos son los inhibidores de la DPP4, que tiene todas estas ventajas, no produce hipoglucemia, tiene un efecto neutral en el peso, porque muchas veces no queremos ya que nuestros pacientes adultos mayores bajen de peso, porque están bien con su peso, es bien tolerado, es seguro cardiovascularmente, y la gran desventaja, pues, bueno, desventajas no tiene muchas, simplemente estos son reportes que han sido asociados. Pero sí hay que mencionar con la saxaglitina que cuando se lanzó el estudio SABOR, hubo un aumento en el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Así es que este inhibidor de PP4, la saxaglitina, pues no estaría indicado si nuestro paciente tiene falla cardíaca. Muy bien, y aquí les traje un poquito más sobre los inhibidores de PP4 que se puede usar en la enfermedad renal crónica. Como ustedes ven en esas barras verdes, sitaglitina, linagliptina y vildagliptina y saxaglitina lo tenemos en el país, alogliptina no, solamente en Japón. Pero estos son los inhibidores de PP4 que están en el mundo, los 4 primeros en nuestro país, ¿no? Y que se debe de ajustar la dosis cuando ya a partir del estadio 3B de enfermedad renal crónica. Y también en algunos, como linagliptina, sitagliptina, se pueden usar en falla renal terminal, en diálisis, como ustedes pueden ver, y vilda, saxa y alogliptina no está contraindicado, pero su experiencia, los estudios han sido realizados con un N muy, muy bajo. Correcto, entonces, pero sí tenemos los otros inhibidores de la DPP4. Y también les quise traer acá, porque estos inhibidores de DPP4, esta familia ha demostrado seguridad cardiovascular, los MACE, fíjense, efecto neutro, y también han demostrado efecto neutro en el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca, pero con una pendiente acá para saxagliptina. Muy bien, el estudio VIVID con vildagliptina también ha demostrado ser neutro en MACE y para hospitalización por falla cardíaca. Muy bien, estamos terminando con la insulina y el uso de la terapia con insulina requiere que los pacientes o sus cuidadores, como les he dicho, tengan buenas habilidades visuales, motoras y capacidad cognitiva, pues a veces, como ustedes saben, los cuidadores no son cuidadores que se les paga, sino es la misma familia o la misma esposa, y la esposa tampoco no tiene habilidad visual o habilidad motora. Entonces hay que saber a quién prescribimos la insulina. La dosis de insulina debe ser titulada. Nosotros no podemos dar insulina si no titulamos hasta cumplir el objetivo individualizado y personalizado, y también evitar la hipoglucemia, gran variable en este consenso de este año de diabetes y fragilidad. Este es un algoritmo dado por la Asociación Americana de Diabetes para básicamente simplificar el régimen de insulina en pacientes adultos mayores, y que en breve resumen dice: si su paciente usa insulina, debe usar insulina basal, es decir, una sola dosis, y de preferencia los análogos de insulina, como tenemos acá en nuestro país, Glargina U300, Tuyeo o Degludec 3-5, ¿no? Esos son los ideales, vamos a decir, el gold estándar. Pues también podemos usar Glargina U100, no es porque no sea menos eficaz, sino produce un poquito más de eventos hipoglucemios, sobre todo nocturnos. Entonces hay que usar insulina basal, y se debe llegar al objetivo terapéutico según el grado de clasificación del adulto mayor. Y acá yo les quise poner, si antes de la comida su paciente tiene más de 250 miligramos de glucosa, usted tiene que aumentar 2 unidades de insulina. Y si su paciente tiene más de 350 miligramos antes de su almuerzo, ejemplo, usted tiene que aumentar 4 unidades de insulina, de acción rápida. Y antes de las comidas, ¿qué hay con la insulina? Si su paciente recibe más de 10 unidades, entonces reduzca la dosis. Por ejemplo, si recibe 30 unidades, reduzca 15 y agregue un inhibidor de la DPP4.
Pero si su paciente usa menos de 10 unidades, pues sin lugar a duda, quite la insulina y agregue un inhibidor de PP4. Hablo de inhibidor de PP4 porque es la droga de elección en un adulto mayor con diabetes, pero siempre hay que titular. Muy bien, eso ya les dije, se debe de comenzar con 10 unidades o 0.2 unidades por kilo por día y de preferencia hay que reducir o suspender las sulfonilurias. ¿Cuáles son las conclusiones? Y les he tomado 52 minutos. Bueno, las conclusiones de la diabetes en el adulto mayor. Existe una alta prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos mayores. No hay lugar a duda, esta prevalencia está aumentando. ¿Y por qué? Porque la expectativa de vida también está aumentando. Esta población es heterogénea, recuerden, saludable, frágil y enfermedades terminales, y por lo tanto los objetivos terapéuticos deben ser individualizados en son de una aplicación del BGI. El manejo de la diabetes en el adulto mayor, sin lugar a duda, es un desafío sin lugar a duda, es un desafío por las comorbilidades que presenta nuestro paciente y la fragilidad, la polifarmacia, la hipoglucemia, ¿no? Y los episodios de hipoglucemia pueden precipitar eventos serios, ¿como qué? Como caídas, como fracturas de cadera, como eventos cardiovasculares, y reducir severamente la calidad de vida y la discapacidad. El tratamiento, como les dije, debe ser individualizado. Ese teléfono no se va. El tratamiento debe ser individualizado y el fármaco de elección en los adultos mayores deben ser los inhibidores de la DPP4 y los análogos de insulina basal. No quiero terminar esta presentación diciendo lo importante en un adulto mayor, en un adulto joven también, es mejorar calidad de vida, es preservar la funcionalidad y evitar la hipoglucemia. Espero que esta charla les sea de mucha ayuda en su próximo internado y en su práctica clínica como médicos. Muchas gracias a los sobrevivientes y si hay alguna pregunta, estamos ahí para responder. Hola doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por su presentación. Hemos aprendido como siempre. Seguro que las preguntas van a estar muy bonitas en el examen. Doctora, yo quisiera una pregunta sobre el énfasis que tiene, que nos haga un énfasis sobre esto de que los DPP4 serían los de elección, cuando en algunas guías, inclusive alguna de la bibliografía que usted nos envió, sigue existiendo la metformina, porque a la hora que vengan las preguntas, si hay algo por ahí, se va a sustentar con esa bibliografía. Gracias, doctor. Bueno, excelente pregunta. Y eso se basa en los ensayos clínicos que han salido últimamente de seguridad cardiovascular, donde nos dice las drogas de elección a la luz de la evidencia de los MACE, como les decía, eventos adversos cardiovasculares mayores, falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Si su paciente tiene eso, es prioridad utilizar un inhibidor de SGLT2 o un análogo de GLP-1, según lo que tenga. Pero si su paciente tiene, ya usando la metformina, no le quite la metformina, agréguele un inhibidor de SGLT2, si así lo compete por los indicadores de alto riesgo. Pero si su paciente no tiene usando metformina, que yo lo veo muy raro en un adulto mayor, porque hay muchos pacientes que llegan con ya la metformina, no le quite la metformina. De hecho, quítesela si su tasa de filtrado glomerular es menos de 30, o disminuya la dosis al 50% si su tasa de filtrado glomerular es menos de 45. Pero si es más de 45, no se la quite y agregue un inhibidor de SGLT2, ojo, siempre y cuando la labilidad a la hipoglucemia, siempre y cuando no tenga fragilidad. Usted tiene que personalizar eso, ¿no? O sea, si se trata de un examen,
yo tengo que responder inhibidor de SGLT2 si tiene falla cardíaca, si tiene enfermedad renal crónica, pero ojo con el riesgo de hipoglucemia, que definitivamente los inhibidores de SGLT2 no producen hipoglucemia en monoterapia, pero si lo auno a otros fármacos, sí me pueden producir hipoglucemia. La otra gran mensaje es, ojo con los inhibidores SGLT2 en los adultos mayores. En los adultos mayores, ¿por qué? Porque muchos pacientes tienen diuréticos para el tratamiento de la hipertensión, la hidroclorotiazida, o muchas veces yo he encontrado furosemida, ¿no? Interdiario, así lo usan. O también son enfermedades renal crónica y tienen furosemida. Y si yo le agrego un inhibidor de SGLT2, con seguridad voy a hacer hipotensión, voy a hacer deshidratación y voy a complicar el cuadro, ¿no? A la luz de todos estos ensayos de seguridad cardiovascular en un diabético, si me permite, en un diabético adulto joven, no hay duda. Yo tengo que usar un inhibidor de SGLT2 y un análogo de GLP-1 según la patología. Pero en un adulto mayor, tengo que personalizar, individualizar, tengo que ver todos los síndromes geriátricos. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.